Bueno, pues a continuación voy a explicar la solución del problema de lo que es la tarea. Este problema se trata de la fermentación acerca de los vinos. Y pues bueno, el problema dice: la fermentación es un proceso químico complejo que se utiliza en la manufactura de los vinos, en el que la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono. Aquí en el mismo problema nos da la fórmula de lo que es la glucosa, que a su vez se transforma en etanol, también está la fórmula, y el dióxido de carbono, de igual manera ahí está la fórmula. Este es el de la glucosa, C6H12O6 en su estado líquido. Se transforma en etanol, que su fórmula es C2H5OH en su estado líquido, más el CO2 en gas, que es el dióxido de carbono. El problema nos dice que también, que se empieza con 2 moles de glucosa. Lo representamos con el número 2, anteponiéndolo en lo que es la fórmula. Bueno, pues lo primero que nos pide en el inciso A es balancear la ecuación por uno de los métodos ya que hemos revisado en la clase. Vamos a escoger de los métodos pues más sencillos, que es el método por tanteo. De igual manera, si no nos resulta ese, pues vamos a optar por checar algún otro método de balanceo. Bueno, aquí a continuación nos comenta el problema que son 2 moles de glucosa, que esta es la fórmula. Por lo tanto, quiere decir que vamos a multiplicar el 2 por el exponente de cada uno de los elementos. Del carbono es el 6, entonces del carbono serían 2 por 6, 12. Del hidrógeno tenemos 12. Hidrógeno lo vamos a multiplicar por 2, por lo tanto daría 24. Y en el oxígeno tenemos un subíndice de 6 multiplicado por 2, el oxígeno serían 12. Para que esta fórmula esté balanceada, nos debe de dar la misma cantidad de átomos tanto en la glucosa como en el etanol sumado al dióxido de carbono. Bueno, aquí para hacer el balanceo por tanteo, vamos a ponerle un 4. Hace referencia que son 4 moles de etanol y de dióxido de carbono. Entonces vamos a hacer de igual manera las multiplicaciones. Del carbono aquí tenemos que son 2 multiplicado por 4 nos dan 8. Del hidrógeno son 5 multiplicado por 4 nos da 20. Del oxígeno se entiende que es 1 multiplicado por 4 pues da 4. Del hidrógeno de igual manera no tiene número, nos da a entender que solo hay 1, y multiplicado por 4 pues son 4. A continuación, en el dióxido de carbono, aquí no tenemos, en el carbono no tenemos ningún exponente, quiere decir que es 1 multiplicado por 4 da 4. Aquí tenemos un 2 multiplicado por 4 dan 8. Y vamos a proceder a sumar estos números con estos números correspondientes a cada elemento. En el carbono son 8 y aquí también tenemos, en el carbono son 4, se suman. Entonces, si sumas 8 más 4 son 12. Del hidrógeno tenemos 20 y aquí tenemos 4, da un total de 24.
Aquí no tenemos nada de hidrógeno. Oxígeno, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 8. Oxígeno, 4 más 8 son 12. ¿Sí? Si se fijan, es la misma cantidad de hidrógeno que de oxígeno y de carbono, tanto en la glucosa como en el resultado que es etanol sumado con el dióxido de carbono. Entonces queda balanceado de esta manera. Bueno, a continuación nos plantea que cuál es la máxima cantidad de etanol en moles, gramos, en litros que se obtendrá por medio de este proceso. La densidad del etanol es 0,789 gramos sobre mililitros. Bueno, pues primero vamos a realizar lo que es despejando el etanol en moles, ¿sí? Para eso vamos a tener que sacar el peso molecular. Vamos a tener que sacar el peso molecular. Aquí tenemos que un mol equivale, bueno, para sacar el peso molecular necesitamos saber el peso atómico de cada elemento de lo que es la glucosa. Sí, el peso molecular del carbono tenemos en la tabla periódica que son 12. Del hidrógeno tenemos que es 1 y del oxígeno tenemos que son 16. Lo tenemos que multiplicar por el número de elementos que tenemos con cada uno. Por ejemplo, el carbono tenemos 6, lo vamos a multiplicar por 6. Del hidrógeno tenemos 12, lo vamos a multiplicar por 12. Y de lo que es el oxígeno tenemos el subíndice 6. Hacemos las operaciones correspondientes. 12 por 6 son 72. 12 por 1 son 12. 6 por 16 serían 96. Y sumando 72, 12 y 96 da un total de 180. Quiere decir que un mol corresponde a 180 gramos. Ok. Aquí en el mismo problema nos dice que se empieza con 2 moles de lo que es la glucosa. ¿Sí? Tenemos que son 2 moles de glucosa. Eso corresponde a 4 moles de etanol. Y a su vez 4 moles de dióxido de carbono. Muy bien, la pregunta aquí es cuántos moles de etanol equivalen. Y aquí está la respuesta. La respuesta son 4 moles. ¿Sí? Que corresponden a 2 moles de glucosa y a 4 moles de dióxido de carbono. Aquí tenemos la respuesta de la primera incógnita. Después nos pide que sea en gramos. Bueno, para sacarlo en gramos necesitamos lo que es una fórmula. La fórmula sería la siguiente, que son moles es igual a gramos sobre peso molecular. ¿Sí? Pero en este caso lo que queremos saber es el gramos. Vamos a tener que despejar la fórmula y quedaría en lo que son moles por el peso molecular es igual a gramos.
¿sí? Para esto vamos a tener que despejar la fórmula. Tenemos que sustituir, lo que es la fórmula. Bueno, moles, pues ya dijimos que son 4, entonces son 4 moles. Esto lo multiplicamos por el peso molecular, ¿sí? Pero no tenemos el peso molecular de lo que es el etanol. Lo sacamos de igual manera. Un mol equivale a lo que es el peso atómico del carbono, dijimos que eran 12, del hidrógeno dijimos que era 1, del oxígeno dijimos que eran 16, ¿sí? Lo multiplicamos ahora por lo que viene siendo la fórmula del etanol. En lo que es carbono tenemos 2, lo que es en hidrógeno tenemos 5 y 1 tenemos 6, y en el oxígeno tenemos únicamente 1. Hacemos las operaciones. 12 por 2 es igual a 24, 6 por 1 6, 16 por 1 igual a 16. Hacemos la suma, nos da un total de 46. Ok, entonces sustituimos el peso molecular, que serían 46. Hacemos la multiplicación, que son 46 por 4, nos da 184 gramos, que aquí era lo que nos está pidiendo, 184 gramos. Y esta es la respuesta de la segunda incógnita. Y por último, nos pide litros. Ok, para los litros, lo que nos pide, nos da lo que es la densidad. Es un dato importante que debemos tomar en cuenta, que la densidad es igual a, dijimos 0.789 gramos sobre mililitro, ¿sí? Este es el dato que tenemos para despejar lo que es los litros. Como los litros equivale a volumen, necesitamos primero saber la fórmula, que es la densidad igual a masa sobre volumen. Pero pues nosotros ya tenemos lo que es la densidad, que es esta. Tenemos que despejar la fórmula para obtener volumen, entonces, que equivale a lo que son los litros. Entonces quedaría como volumen igual a masa sobre densidad. Ok, bueno, pues ahora vamos a sustituir la fórmula. Volumen igual la masa, dijimos que son 184 gramos, que nos los dio en la incógnita pasada. 184 gramos sobre, dijimos que la densidad es 0.789 gramos sobre mililitro. Aquí los gramos se eliminan y hacemos la operación. Nos queda, la división serían 233.20 mililitros, pero en el problema nos pide que sean litros, entonces haciendo la conversión quedaría en 0.23 litros. Esta es la respuesta de la tercera incógnita. Bueno, pues ahorita hablaré un poco acerca de lo que es el proceso para el vino de mesa. Básicamente se trata de recolección de uvas. Al recolectar las uvas llevan un proceso, pues obviamente de lavarlas, de desinfectarlas. Las tienen que presionar para soltar cierto jugo. Después
a ese jugo tiene que entrar a un proceso en donde se van oxidando lo que es ese jugo, o también se le conoce como fermentación. Después se tiene que ir almacenando en lo que son barricas para que vaya madurando, y pues obviamente dependiendo la maduración, también tiene mucho que ver el costo de cada vino. Entre más maduro sea, más costoso es. Aquí nos pregunta que cuáles son los diferentes tipos de vinos de mesa que existen y cómo saber diferenciarlos. Bueno, pues existe el vino blanco, el vino tinto, el vino rosado. Esos son los principales vinos de mesa. Se diferencian pues por el sabor, obviamente, además de que son elaborados con distintos tipos de uva. El vino blanco se elabora con uva blanca. Son de cierto color, de cierta especie de uva. El vino tinto pues también puede ser con uva blanca, o en todo caso uva tinta. Y el vino rosado pues es como por mezclas entre uvas tintas, uvas blancas, y también pues el tiempo de que se deja la fermentación, cada una de ellas, cada uno de los vinos. Pues esos son los principales vinos y cómo se puede llegar a diferenciar. Obviamente pues quien es experto en el tema te puede dar alguna explicación más extensa, pero básicamente eso es lo principal. ¿Cuáles son los países con mejor ranking en la producción de vino? Bueno, pues tenemos en primer lugar a Italia, en segundo lugar a Francia, en tercer lugar a España, seguido de Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina, Sudáfrica, Alemania. Y pues así nos podemos ir extensamente, pero son los principales. ¿Y cuál es la situación de la producción de vino de mesa de México? Bueno, pues México está en el lugar número 45 de producción mundial de lo que es el vino de mesa. Pues los estados con mayor participación en lo que es la producción del vino, aquí tenemos que es Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Sinaloa, Durango y Coahuila. Esos son los principales, pues varios de estos estados están en mayor crecimiento de lo que es la producción de los vinos. Y pues varía su costo de producción. Podemos encontrar vinos muy económicos y pues vinos pues muy costosos. Depende de muchos factores, incluyendo ahí lo que comentaba hace un momento, lo que es el tiempo de fermentación. Y pues con esto me despido.